Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Salas Chávez y voy a enseñarte el curso Razonamiento Matemático. A continuación, el tema que nos toca tratar se llama series. Primero, vamos a comenzar reconociendo qué es una serie. Por aquí vamos a colocar un breve concepto de lo que es una serie. Cuando digo concepto me refiero a la idea básica de lo que trata el tema. ¿Correcto? Por aquí vamos a explicar. Una serie, vamos a escribir por aquí, una serie es la suma indicada, ¿correcto? La suma indicada, o mejor dicho, una adición puesta elemento por elemento, ¿correcto? La suma indicada de los términos o también llamados elementos de una sucesión, ¿correcto? Términos de una sucesión. Esto es el concepto para una serie. Evidentemente es una sucesión de tipo numérica, ¿correcto? No puede ser su serie de letras, no habría nada que sumar, ¿correcto? Bien, entonces, una vez que hemos entrado en el concepto, vamos a ver por aquí, en segundo lugar, clasificación, ¿correcto? Clasificación. Clases de serie, ¿correcto? Vamos a ver las diversas clases. Hay varias, como ya habrás revisado en la guía que tenemos que conocer, entonces vamos a tratarlas una por una. En primer lugar, partimos por las series que se denominan notables, ¿correcto? Estas series que se les denomina notables son nombradas de esta manera porque son muy frecuentes en preguntas tipo admisión o en preguntas de admisión. Son bastante obvias de reconocer. Bien, ¿dónde comenzamos con las series notables? En primer lugar, tratamos la serie de los n primeros números naturales. Observación importante. N primeros números naturales. Parto desde el 1, 2, 3 y de esta manera hasta un número natural n, ¿correcto? Recuerdas que en sucesiones habrás visto cómo es el término enésimo de una secuencia natural, se le llama n. Aquí en serie vamos a reforzarlo solamente. Entonces digo, esta serie se calcula como n por n más 1 entre 2. ¿Está claro? Es así de práctico. Esta es la formulita que hay que manejar para desarrollar este tipo de problemas que nos hablan acerca de una serie de tipo natural, ¿correcto? Pero obviamente vamos a practicar esto con un ejemplo, si no como que no se va a entender bien. Mira, por aquí se me ocurre colocar la serie 1 más 2 más 3 más hasta 20, ¿correcto? Para nuestro caso particular, n vale 20. Por tal motivo, voy a reemplazar en la fórmula cuando n es igual a 20. 20 por 20 más 1, lo cual resulta ser 21. Todo esto partido por 2. Mitad de 20 es 10, mitad de 2 es 1. Me queda 10 por 21 y esto da como resultado 210. Ese es un ejemplo directo aplicativo de lo que representa una serie de tipo natural. Veamos ahora la serie de los n primeros números pares. ¿Cuáles son los n primeros números pares? 2 más 4 más 6 más. Recuerda lo que viste en sucesiones numéricas. El enésimo número par se le denomina 2 veces n. ¿Correcto? Bien. Entonces, este se le calcula como n por n más 1. ¿Está claro? Bien. Importante muy es que reconozcas lo siguiente. Aquí, al último número par, en este caso llamado 2n, para poder encontrar el de la fórmula n por n más 1, solo se le saca la mitad, ¿correcto? Al último se le saca la mitad y se le multiplica por el número que le sigue, el consecutivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces digo por aquí, vamos a sumar y esto es 2 más 4 más 6 más. Se me ocurre hasta 40, ¿vale? Bien, entonces sumamos hasta 40. Al último número par se le saca la mitad, ¿de acuerdo? Mitad de 40 es 20 y a 20 multiplico por 21 y esto da como resultado 420.
¿Estamos de acuerdo? Importantísimo caso para sumar los n primeros números pares. Ahora, vamos a ver cómo calcular la suma de los n primeros números impares. ¿Correcto? Los impares, recuerda, de sucesiones se les reconoce, aparecen cuando restamos una unidad a cada número par. Entonces digo, 2 menos 1 es 1, 4 menos 1, 3, ¿correcto? 6 menos 1, 5, y así sucesivamente hasta el enésimo número impar, que tiene la forma 2n menos 1, y esto es igual a n elevado al cuadrado. Siempre, 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 siempre. Esta es la formulita para calcular la suma de los n primeros números pares, perdón, impares, ¿correcto? Bien. Una observación importante muy es que se le saca a él, para que se convierta en el resultado en n cuadrado, le sumamos una unidad primero, luego le sacamos la mitad. Cuando 2n menos 1 le sumo 1, me queda 2n. Cuando 2n le saco mitad, me queda n. Finalmente, elevo al cuadrado, es n cuadrado el resultado. Pero, obviamente, vamos a colocar por aquí un brevísimo ejemplo para aplicar que acabamos de aprender. Observa, por favor. Tenemos 1 más 3 más 5 más hasta 39. ¿De acuerdo? Puros números impares. Como te dije, sumamos 1, al último sacamos mitad y luego elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a escribir por aquí. A 39 le sumo 1, eso es 40. Mitad 20 y elevado al cuadrado sale 400. Y listo. La suma de los 20 primeros números impares. Bien, ahora vamos a tratar la siguiente clase de serie notable, la suma de los n primeros números cuadrados perfectos. ¿De acuerdo? Recuerda, los cuadrados se obtienen al multiplicar dos veces un número por sí mismo. Entonces digo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más hasta n cuadrado. Esta suma se calcula de la siguiente manera, es bastante práctico. N por n más 1 por 2n más 1, todo entre 6. Siempre, 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 siempre. Al último le sacamos la raíz cuadrada, ahí tenemos n. Y ese n se multiplica por el que le sigue, por el consecutivo, o sea, n más 1. Y este producto lo vamos a multiplicar por la suma n más n más 1, sale 2n más 1, ¿ves? Y todo siempre entre 6. Veamos el ejemplo respectivo. Recuerda lo que aprendiste en sucesiones. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, y así hasta un número al cuadrado. No sé, se me ocurre colocar 400. Entonces el objetivo, cuando reconoces que es una serie de números cuadrados, hay que sacarle raíz cuadrada al último término. La raíz cuadrada de 400 vale 20. Entonces reemplazo en nuestra formulita para cuando n es igual a 20. Entonces multiplico 20 por el número que le sigue, n más 1, en este caso es 20 más 1, 21. Y lo multiplico por la suma, 21 más 20 es 41, partido por 6, ¿de acuerdo? Entonces acá sacamos mitad de 6 es 3, mitad de 20 es 10, tercia de 3 es 1, tercia de 21 es 7. 70 es 7 por 10 por 41, sale 2870. ¿Ves? Es así de práctico la aplicación para calcular la suma, en este caso de los 20 primeros números cuadrados perfectos. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. El último grupo de sucesiones notables o de series, perdón, notables, es la suma de los n primeros números cubos perfectos. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos 1 al cubo, más 2 al cubo, 3 al cubo y así hasta un enésimo número cúbico, o sea, n al cubo. Esta suma es parecidísima a lo tratado en naturales. Es más, lo voy a colocar aquí, mira, n por n más 1 entre 2, pero todo elevado al cuadrado. Listo. O sea, es algo muy parecido a lo que vimos en la suma de números naturales, solo que ahora estamos elevándolo al cuadrado. Bien, por aquí el ejemplo respectivo. Observa, por favor. 1 al cubo es 1, más 2 al cubo es 8,
más 3 al cubo 27, 4 al cubo 64 y así hasta, se me ocurre, 729. 729 es 9 al cubo. Para nuestra fórmula el n vale 9, entonces esto es 9 por 10, n por n más 1 sobre 2, al cuadrado. 9 por 10 es 90, entre 2, 45. 45 al cuadrado da como resultado 2025. ¿De acuerdo? Es así de práctico. Profesor, ¿qué? ¿Y ahí queda el tema de la teoría? No. Hay más cositas por hacer. Por aquí. Vamos a ver a continuación, segundo grupito. Voy a colocar una serie de tipo aritmética. ¿Correcto? Vamos a ver cómo calcular la suma de los términos que están en serie aritmética. Me explico por aquí. La suma de los n términos que están en progresión aritmética se expresa de esta manera. Primer término más segundo término más tercer término y así sucesivamente hasta un término enésimo, el enésimo término. Y esta fórmula se trabaja así. Observa por favor el primer término más término 1 más el último término sobre 2 por n, donde n representa para nosotros la cantidad de términos, el número de términos, ¿correcto? Bien, por aquí vamos a enmarcar la formulita. Obviamente hay que agregar algo. ¿Por qué? Si tú quieres calcular el enésimo, hace falta que te indique algo más. Por acá viene un ojo. Observa atentamente. Ojo. Bien, por aquí. Recuerda, si quieres calcular el término enésimo en una serie de tipo aritmética, recuerda que esta se reconoce porque la razón se obtiene al restar dos términos que son consecutivos, más r más r más r de manera práctica, ¿no? El enésimo se calcula de esta manera. El término 1 más la razón por n menos 1, ¿correcto? Una vez más, te aclaro que n representa para mí, para ti, para tú, para yo, el número de términos. No te vayas a olvidar, ¿sí? Obviamente, esto se comprenderá mucho mejor con un ejemplo respectivamente. Bien, observa. Vamos a llamar a la suma de estos términos que estoy a punto de plantear. Mira, 5 más 8 más 11 hasta 62, algo chiquito nomás. Bien, entonces, en primer lugar, si es una serie aritmética o no, la reconozco al hallar el valor de la razón. Esta razón es 3 positivo o más 3, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar debo calcular el término enésimo y saber cuántos términos tiene esta serie, ¿correcto? Voy a copiar aquí mi formulita. El término enésimo es igual al primer término más la razón por n menos 1. Entonces reemplazo, observa, me queda 62, que es el valor del último término, es igual a 5 más la razón 3 por n menos 1. No sabemos todavía pues cuánto vale n, n es el número de términos. Resta, me queda 57. 3 divide 57 entre 3, eso es 19. El 1 que resta pasa a sumar y n vale 20. Esto significa que acá la serie tiene 20 términos. Pasito número 2. Vamos a aplicar la fórmula para la suma de los n términos que hay en esta secuencia. La suma de los n términos en una serie de tipo aritmética es el primer término más el último término sobre 2 por el número de términos, ¿correcto? Entonces reemplazamos. La suma se llama A. El primer término en este caso vale 5 más el último vale 62 sobre 2 por 20, que es el número de términos, ¿de acuerdo? Mitad 1, mitad 10, 67 por 10 es igual a 670. Listo. Conocemos el valor de esta serie, es 670. Hasta aquí, todo lo que es series notables y serie aritmética, pero no te despegues, porque viene algo más. Y veamos a continuación qué es una serie geométrica. Te explico por aquí. Es nuestro tercer tipo de serie. Vamos a ver.
se le denomina serie geométrica. Obviamente es la suma de los términos de una sucesión geométrica, es evidente, ¿no? Bien, por aquí veamos de manera general. La suma de los n términos de una serie geométrica tiene esta característica: término 1 más término 2 más término 3 y así hasta un término n, ¿correcto? Algo que quiero destacar por aquí, es importantísimo, cómo es que se diferencia una serie aritmética de una geométrica, es el valor de la razón. Aquí es por Q, el valor de la razón se llama Q, y en la aritmética es más R, es la gran diferencia. La suma es el término 1, ¿correcto? El primer término de la serie que multiplica a lo siguiente: la razón Q elevada al número de términos menos 1 sobre la razón Q menos 1, ¿correcto? Esta es la fórmula, bastante práctica. Lo único necesario es reconocer cada elemento en la serie y aplicar la fórmula. Nada más, no tiene algo muy complicado, ¿de acuerdo? Ahora, por aquí, como en el caso anterior, evidentemente, debo dar una observación, un ojo. Ojo, por aquí. ¿Qué pasa si deseamos calcular el término enésimo en una serie geométrica? Por acá te recuerdo la formulita. El término enésimo es igual al término 1 por la razón elevada a la n-1. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Qué es esto, profesor? La fórmula para calcular el término enésimo, de donde podremos hallar el número de términos, ¿correcto? Obviamente voy a colocar un ejemplito para poder aplicar lo que acabamos de aprender. Observa, por favor, letra B es la serie que, bueno, va a ser geométrica, te anticipo. Entonces digo así: 3 más 6 más 12 más es 1536 el valor del último término. ¿Cómo reconocer que es geométrica? Porque acá se multiplica por 2, o sea, el valor de la razón es 2, multiplicamos por 2, ¿bien? Entonces, en primer lugar, voy a aplicar mi formulita del término enésimo, es el primer término, por la razón elevada a la n-1, y n es el número de términos. Reemplazamos, el enésimo en este caso es el último, 1536, igual al primero, por la razón 2 elevado a la n-1. 1536 se va a dividir por 3, pasa a dividir y me queda 512, igual 2 a la n-1. Bueno, esto es una ecuación algebraica exponencial, tú sabes mucho acerca de esto. 512 es 2 a la novena, igual 2 a la n-1. Entonces, igualamos a los exponentes. n-1 igual 9, ese 1 que resta pasa a sumar, n vale 10. Quiere decir que la serie tiene 10 términos. Como pasito número 2, vamos a calcular el valor de la suma de estos n términos, aplicando la formulita: el primer término por la razón elevado al número de términos entre la razón menos 1. Y listo. Solamente voy a reemplazar, ¿bien? La serie se llama B, es igual al primer término. En este caso vale 3, la razón vale 2, elevado a la 10, que es el número de términos, menos 1 sobre 2 menos 1. Listo. Oye, 2 a la 10 es 1024 menos 1, 1023. Por 3 es 3069. Entre 1 sigue siendo 3069. Listo. Hemos aplicado nuestra formulita. Bastante sencillo, ¿sí? Bien. Por aquí viene un cuarto grupo que se llama series especiales. Series especiales. ¿Por qué especiales? Bueno, el primer tipo es que me parece muy importante. Vamos a colocarle por aquí nombre, o bueno, punto A. Se llama de esta manera: serie geométrica. Pero profesor, me lo acabas de explicar. No, espera. Esta serie es especial muy porque es infinita. Serie infinita, serie geométrica infinita. Cuando tiene infinitos términos, obviamente. Esta serie tiene esta forma, mira: término 1 más término 2 más término 3 más. Se va al infinito. Y esta serie, este valor de la serie se calcula como el término 1 entre 1 menos Q. ¿Qué es Q? Recuerda, te dije hace un rato. Q representa
al valor de la razón. ¿De acuerdo? Bien. Profe, ¿cómo reconozco que es una serie geométrica infinita? Bueno, para empezar, porque tiene infinitos términos. Vas a ver los puntos suspensivos. Y en segundo lugar, una condición importante, un concepto algebraico que debes recordar. Bueno, la gran mayoría de problemas pre vienen con esta condición ya cumplida, pero yo la voy a colocar para que no te falte teoría. El valor absoluto de la razón es mayor que 0 y menor que la unidad. Nada más es la única condición, ¿correcto? O sea, esta formulita cumple siempre y cuando que el valor absoluto de la razón sea mayor que 0, pero menor que 1, ¿va? Ahora, el ejemplo respectivo. Mira por aquí. Digo lo siguiente. Expresión llamada de Daniel es igual a, se me ocurre, a ver, 3 más 1 más 1/3 más 1/9. Y así al infinito. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El primer paso, ya supongo, ¿no? Debe ser infinita, aplico la fórmula. Pero hay que calcular el valor de la razón. Evidentemente, la razón vale 1/3. Y 1/3 en valor absoluto es mayor que 0 o menor que 1, así que tranquilamente puedo aplicar la formulita, ¿de acuerdo? Digo así, la expresión de es igual al primer término, que en este caso es 3, entre 1 menos el valor de la razón. 1 menos 1/3 es igual a 2/3. Entonces digo 3 entre 2/3. ¿Correcto? 3 entre 2/3. Extremos y medios, concepto que ya manejas, nos queda igual 3 por 3, producto de extremos entre producto de medios. Bien. 9 medios, o 4,5 si gustas, pero la forma más común de verlo es así, 9 medios. Y listo, ya hemos aplicado la fórmula para la serie geométrica infinita, que se la suele llamar también suma límite. Algunos textos la llaman también suma límite al resultado. El resultado se le llama suma límite porque es una aproximación. Recuerda que tiene infinitos términos. No puedes sumar algo infinito. No tiene final. Letra B. Siguiente. Cuando tomo producto de dos números consecutivos. Producto de dos números consecutivos. Esta es una serie bastante conocida. ¿Correcto? Muy conocida. Por eso es que la estamos tratando nosotros. Suele venir en admisión Callao, así que estate atento si piensas postular por ahí. Observa, digo S a la suma, ya es 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, y así sucesivamente hasta un valor que se llama n por n más 1. ¿De acuerdo? Es un clásico, ¿ves? 2, 6, 12, 2, 6, 12, bien. Entonces, ¿cómo es que se calcula el valor de esta serie? Sencillazo. Tomas la última pareja de términos, que es n por n más 1, la multiplicas por el número consecutivo, en este caso es n más 2, todo sobre 3. Nada más, nada menos. ¿Correcto? Bien, listo. Ese es el valor de la serie para la suma del producto de dos números consecutivos. Ejemplito para practicar esto. Mira, se me ocurre, llamamos R a la expresión 2 más 6 más 12 hasta llegar a 240. ¿Correcto? Entonces ya, 2, 6, 12, como te dije. Esto es una serie de productos de dos consecutivos. Entonces, el 240 se expresa, lo puedo desdoblar como 15 por 16. Ya tengo el n y el n más 1. Falta colocar el n más 2, entonces digo, esto es 15 por 16 por 17 sobre 3. 15 entre 3 es 5, 5 por 16 es 80, 80 por 17 es 1360, ¿de acuerdo? Nada más y nada menos. Bien, y como letra C, último casito ya, serie de fragmentos, bueno, voy a poner así ya, producto de dos denominadores, de dos denominadores. Ahorita, bueno, con el ejemplo lo vas a entender mejor. Mira, digo así. Voy a poner valor S a la serie, a la suma, el valor de la suma. Y digo así. Cuando quiero sumar 1 entre A sub 1 por B sub 1 más 1 entre el término que le sigue, ¿ya? A sub 2 por B sub 2 más. A sub 1 y B sub 1 suelen ser términos de una serie aritmética, ¿de acuerdo?
A sub 3 por B sub 3 y así sucesivamente hasta 1 entre A sub n por B sub n. Ambos tienen n términos, ¿sí? Llamaremos K al valor de la diferencia que hay entre cada uno de estos términos, más un valor K, más un valor K, más un valor K. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo es que se calcula aquí el valor de esta serie? Observa atentamente. Es así, 1 entre K, por 1 entre K, 1 entre la diferencia, por el primer término, A sub 1, 1 entre A sub 1, menos el último término, 1 entre B sub n, nada más. ¿Correcto? Bien, por aquí vamos a aplicar con un ejemplo así, pero bien rapidito. Observa, digo así, 5 por 8. Quiero plantear que tengan una diferencia de 3 unidades. Observa, 2, 5, 5, 8, 8, 11. Esa es lo que debes notar. Bien, entonces 2, 5 y 8 pertenecen a una progresión de tipo aritmética, sucesión aritmética, ¿correcto? Entonces la razón acá vale 3, al igual que su diferencia, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué debo plantear? L es 3 por 1 menos 1, 3 por 2 menos 1, el 5. El 8 es 3 por 3 menos 1, entonces los términos son de la forma 3 por n menos 1, donde n es el número de término, la posición, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, a ver, si yo digo aquí lo siguiente, coloco acá 29 por 32, listo. Entonces yo debo igualar, el 29 es igual a un 3n menos 1, a n vale 10, es 3 por 10, 30, menos 1, 29, ¿ves? Funciona. Pertenecen a una progresión aritmética y en este caso el valor de la diferencia, el k, es 3, ¿correcto? Y simplemente aplicamos. No tiene ya algo de muy complicado. Observa, S es igual a 1/3, 1 entre K, por el primer término, 1/2, menos el último término, 1/32. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Efectuamos. Por 16 me queda 15/32. 15/32. 15 de 3 es 5. Entonces me queda simplemente 5/32, nada más. Y es este el valor de nuestra serie, bastante práctico. Cerramos hasta aquí la teoría. Te agradezco por ser responsable de ver hasta este momento el video. Y recuerda, cualquier duda o consulta puedes escribir para contactarme y ayudarte en lo que tú necesites del tema. Muchas gracias, nos vemos.